El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 24 de febrero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy simplemente algunos titulares de noticias que vamos a desarrollar durante el programa, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Venezuela expulsó a la embajadora de la Unión Europea en nuestro país. La declaró persona non grata y le ha pedido, retirarse en las próximas 72 horas. Hablaremos al respecto, como es natural, durante la tarde de hoy, las reacciones que esto ha generado. Además, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela pidió que el acceso a la vacuna contra el coronavirus sea libre de privilegios, reaccionando, como es natural, a lo que hemos visto en los últimos días, la decisión del régimen de Nicolás Maduro de inmunizar a los suyos. Además, en el ámbito internacional, condenaron al empresario Lázaro Báez, a más de 10 años de prisión. Él en nuestro país era tristemente conocido como uno de los empresarios cercanos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien prácticamente creó una empresa en 2005 para hacer negocios con el régimen del expresidente Chávez. Y la buena noticia de la jornada: Estados Unidos considera segura y eficaz la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Milos Alcalay fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muy contento de estar en tu programa. Pues, le pediría, embajador, una primera reacción de su parte acerca de esta amenaza que desde el año pasado pendía sobre la embajadora de la Unión Europea en nuestro país, que aparentemente se va a materializar, el impacto que tiene esta decisión del régimen de Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Sí, una vez más, tal como tú señalas, ya el año pasado había tomado una decisión similar formando parte de la diplomacia de los carritos chocones, que es tratar de embestir contra todo aquel que no sea incondicional de la administración Maduro. Y le habían dado 72 horas para dejar el país. Felizmente una reconsideración, porque algunos de los aliados internacionales cercanos al madurismo habían destacado lo absurda que era una posición de esa naturaleza, ya que era una provocación contra 27 países europeos. Sí, el gobierno retrocedió. Pero en esta vuelve de nuevo una embestida en donde no solamente declaran persona no grata, hacen un show en la Asamblea Nacional, le dan 72 horas para irse y comienza con una serie de ataques en contra de los países. Pero hay una situación que quisiera resaltar: no es solo contra la Unión Europea, no es solo porque la decisión de sancionar a los 19 venezolanos viene de una de las instituciones de la Unión Europea, que es el Consejo de la Unión Europea, que la decisión la toman los cancilleres de los 27 países. Es decir, no es ni una resolución del Parlamento Europeo, no es ni siquiera una posición del señor Borrell en la comisión, sino que es el Consejo, que es el que reúne a los cancilleres, de manera que esta acción en contra de la embajadora Brillante es en el fondo también una reacción en contra de 27 países. Lo que va a llevar, hay una profunda preocupación en Europa, indignación por esta medida, y a nivel internacional también el tomar medidas de este tipo, porque lo que van a hacer es aislar aún más a Venezuela, ya que por supuesto los 27 cancilleres de la Unión Europea no están nada contentos con que hayan tomado una decisión en contra de la embajadora, cuando fueron los cancilleres los que tomaron esa decisión. En síntesis, es otro paso que muestra esa forma de embestir, esa forma agresiva. Esa es la misma razón que hizo que Venezuela, que la administración se saliera de la OEA. Ahora se sale de la Unión, rompe con la Unión Europea.
mañana romperá con las Naciones Unidas. Y ese tipo de acciones demuestra la falta de visión de la búsqueda de una solución, sobre todo en momentos en donde Venezuela necesita de la cooperación científica de los países europeos por la pandemia, por la situación del coronavirus. Buena parte de las vacunas están siendo realizadas en capitales europeas. De manera que yo creo que es una torpe decisión, una decisión agresiva, y muestra también el nerviosismo de la actual administración. Embajador, la primera reacción del bloque comunitario en voz de una portavoz de la Unión fue, en principio, pedir que se revierta la decisión, cosa que parece poco probable, aunque en Venezuela todo puede pasar. Y en segundo lugar, bueno, advirtiendo que esta expulsión aísla aún más a nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto. Sí, en la ocasión anterior el mismo Josep Borrell intervino como vocero de la Unión Europea para destacar lo negativo que sería para Venezuela el llevar adelante esta decisión. Borrell insistió en base a los contactos que tenía con algunos de los representantes del gobierno, y Maduro dio un paso atrás y efectivamente esa medida de expulsión no operó. Nuevamente, esta vez no es Borrell, porque Borrell presidió la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores por sus funciones actuales, pero es una vocera la que vuelve a advertir, buscando una solución diplomática, buscando que no vaya a ser una medida en la que ciertamente tendrá repercusiones de varias cancillerías para que se sentirán totalmente manipuladas, atropelladas por esta decisión. De manera que yo creo que es de nuevo una gestión de buenos oficios, a ver si vuelve a repetirse la conciencia de que esta no es la forma de vincularse a nivel internacional, y que puedan volver a repetir lo que hicieron en junio con la expulsión de la embajadora Brillante. ¿Cree usted, embajador, que la Unión Europea actúa en reciprocidad o no? Es decir, tomando en cuenta los antecedentes. ¿Qué puede decirnos? Sí, esa es una pregunta sumamente importante. Habrá que ver. Hay una profunda preocupación por la situación de Venezuela, hay un rechazo muy grande, y por reciprocidad es muy probable que hay una tentación muy grande de dar un paso más. Lo cierto es que cualquier medida que se tome no ayuda a la actual administración. Sin embargo, pesa el criterio de que existen en Venezuela comunidades de esos países, y algunos de los que afirman que es necesario mantener viva una presencia, no es tanto por Maduro o por Arriaza o por la Asamblea Nacional, sino como protección a los italianos, a los españoles, a los portugueses o a los representantes de esos países que están viviendo en Venezuela, que son ítalo-venezolanos o hispano-venezolanos, y que de no tener alguna presencia estarían más atropellados como el resto del país. De manera que ahora lo que sí te puedo decir es que esto genera un rechazo muy grande, porque es de nuevo una posición de enfrentamiento que ciertamente no va a permitir a Venezuela buscar esos mecanismos de solución, no solamente en el campo sanitario, sino en el campo económico. La desesperada situación que vive el país con medidas de este tipo no ayudan a encontrar soluciones armónicas. Embajador, el embajador para Venezuela de Estados Unidos, James Story, en su cuenta en Twitter reaccionó lamentando esta situación, diciendo, bueno, que la embajadora de la Unión Europea pasa a formar parte de los 6 millones de personas expulsadas por el régimen de nuestro país. Acto seguido, él dice que, bueno, se trata de decisiones soberanas de aquellos países que no quieren hacer negocios con quienes violan los derechos humanos o socavan instituciones democráticas, como es el caso. Yo le pediría un comentario acerca de la posición de los Estados Unidos. Lo hemos venido hablando con varios invitados en este espacio. Da la impresión, pero es solo una impresión, de que ahora mismo hay una mayor coordinación con relación a Venezuela, de las naciones que están promoviendo una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué opina usted?
Sin lugar a dudas, el triunfo de Biden en las elecciones de los Estados Unidos permite retornar a una posición multilateral en la búsqueda de soluciones multilaterales, pero también es verdad que paulatinamente han ido coincidiendo países de América Latina, países de otras regiones con la Unión Europea a través del grupo de contactos en donde hay países de la Unión Europea, países de América Latina y al que se suman otros países como Canadá, como Estados Unidos, en buscar una solución común. Hasta ahora el problema era que eran múltiples estrategias. El Grupo de Lima tenía una posición, la OEA tenía otra, Estados Unidos tenía otra, la Unión Europea otra, y cada vez más torpezas como las que acaba de cometer la administración Maduro y acciones que lo que hacen es demostrar el verdadero rostro de la dictadura, lo que ha hecho es unir a los diferentes países para juntos buscar un mecanismo que fije una estrategia común. Es sumamente importante porque todos coinciden en la necesidad de elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias con un Consejo Nacional Electoral creíble, el rechazar los presos políticos y exigir su libertad, es decir, mecanismos previos a cualquier tipo de negociación que pueda darse en la búsqueda de una solución. Entonces, al tomar decisiones nerviosas como las que acaba de tomarse, se contradice, porque mientras Maduro pide intervenir en el Consejo de Derechos Humanos para presentar a Venezuela como si fuera una Suiza, en donde aquí se cumplen los derechos humanos, o trata de demostrar que todo el drama de la crisis económica, política, social, humana es debido a las sanciones, cosa que no es cierto porque la crisis venía mucho antes de las sanciones, se contradicen porque estas sanciones no son económicas, son 19 personas que han violado la Constitución venezolana y tratados internacionales en materia de democracia, o aquellos que han violado derechos humanos, o aquellos que han estado en el campo de la corrupción. Cada sanción es individual, dedicada a cada persona, es decir, esa persona, el señor Brito, no puede tener cuentas bancarias en los países de la Unión Europea, no puede tener acceso, pero eso en nada perjudica la posición económica del país, porque que vaya Brito a Europa o no vaya Brito a Europa, eso no perjudica esa situación. Lo cierto es que es el rechazo frente al incumplimiento de los acuerdos, y en vez de buscar alguna búsqueda de mecanismos de sumar, bueno, inclusive ante sus propios aliados o potenciales aliados como España aceptó una invitación que le hizo el presidente Duque para ir a la frontera con Venezuela a ver el drama de los refugiados, y hay un ataque absolutamente primitivo en contra de uno de los potenciales aliados, ¿no? O de los posibles países que pueden ayudar a que se busque una solución. Entonces, son medidas desesperadas, son medidas nerviosas, y una estrategia, como decías tú, preguntabas en el inicio, una estrategia que es cada vez más compacta, en la que todos coinciden en el diagnóstico de cómo llegar a una solución que no sea un falso diálogo, una especie de diálogo para que todo siga igual, sino un mecanismo que permita salir de la actual crisis que vive el país. Embajador, si me permite, tenemos un extracto muy cortito de la intervención que hoy tuvo el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, anunciando que su país va a intentar ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Además, incluso intentará presidirlo en los próximos años. Escuchamos lo que decía refiriéndose a Venezuela. Por cierto, yo le pediría un comentario. We'll continue to call out abuses in places like Venezuela, Nicaragua, Cuba, and Iran. We reiterate our call for the Russian government to immediately and unconditionally release Alexei Navalny, as well as hundreds of other Russian citizens wrongfully detained for exercising their rights. We'll continue to call out abuses in places like Venezuela. Él lo que dice es, seguiremos denunciando abusos en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Irán. Reiteramos el llamado del gobierno ruso para que libere inmediatamente y sin condiciones a Alexei Navalny y otros cientos de ciudadanos rusos erróneamente detenidos por ejercer sus derechos. Digamos, es la hoja de ruta que ha establecido justamente en caso de ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Yo le pedí un comentario, embajador, sobre este tema. Lo escuchamos.
Sí, el primero diría que esta declaración del nuevo secretario de Estado muestra que la política norteamericana es una política de Estado. Estén los demócratas o los republicanos, hay una posición común en respaldar a la democracia venezolana y en rechazar la usurpación y rechazar una serie de medidas que están absolutamente reñidas con el Estado de Derecho y con la democracia. En segundo lugar, qué triste después que Venezuela era vista como un país protagónico en el escenario internacional por todo su desarrollo económico, humano, institucional, hoy en día está señalado junto con Cuba, junto con Irán, junto con Nicaragua, como los 4 países que representan un problema mundial. Eso es muy triste como venezolano ver que Venezuela figure en esa lista junto con Irán y con Cuba y con Nicaragua. Y el otro punto muy importante que destaca en su declaración es las gestiones frente a Rusia, que es uno de los miembros del Consejo de Seguridad. Sin lugar a dudas, es muy difícil para los aliados del madurismo seguir apoyando una situación que a todas luces es rechazada a nivel mundial. De manera que, y sobre eso, el retorno a una posición en el Consejo de Derechos Humanos que permita evidenciar las violaciones y todo lo que ha sido en contra de tratados como el Tratado de Roma por las violaciones de lesa humanidad, pone en el banquillo de los acusados a las actuales autoridades venezolanas. Embajador Milos Alcalá, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, empezando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Esta decisión del régimen venezolano de ordenar la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las noticias más destacadas en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo hacemos vía streaming con algunas de las páginas y los medios de comunicación nacionales e internacionales. La Deutsche Welle alemana destaca la noticia que hemos comentado con el embajador Milos Alcalá. Venezuela expulsa embajadora de la Unión Europea. El gobierno declaró persona non grata a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, y le dio 72 horas para abandonar el país. Esto en respuesta a las sanciones aprobadas por el bloque contra 19 funcionarios por asuntos muy graves, que están reflejados muchos de ellos, por cierto, en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Tiene que ver con delitos de lesa humanidad. La Unión Europea advierte que la expulsión de su embajadora aislará a Venezuela internacionalmente, bueno, lo cual parece obvio, pero da la impresión que es el objetivo del régimen de Nicolás Maduro. James Story, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, escribió en su cuenta en Twitter: lamentamos que la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante Pedrosa, se encuentre entre las casi 6 millones de personas expulsadas de Venezuela por el régimen. Las decisiones soberanas de no hacer negocios con quienes cometen abusos contra derechos humanos o socavan las instituciones democráticas sigue siendo una herramienta importante para restaurar la democracia. El régimen solo se aísla cada vez más. Además, sobre lo que está ocurriendo con la pandemia, la Academia Nacional de Medicina pidió que el acceso a la vacuna sea libre de privilegios. Lo tomamos del Nacional. Expertos de la institución ofrecieron en un boletín oficial una guía de consejos y recomendaciones para el plan estratégico de vacunación en Venezuela tenga éxito. Un plan que, bueno, que se desconoce, que para muchos no existe.
Además, lo he dicho en Argentina, y lo tomamos de La Nación, condenan a Lázaro Báez, la onda expansiva golpea a Cristina Kirchner y da cuenta La Nación de Argentina de las razones por las cuales afirma esto. Cristina Kirchner no formó parte de este juicio, no estuvo en el banquillo, ni siquiera fue procesada por este caso, pero condena contra Lázaro Báez a la pena máxima que el tribunal podía imponerle es un golpe indudable para ella, no solo porque no hay empresario que haya tenido una relación tan estrecha con estos Kirchner como la tuvo Lázaro Báez, que fue su amigo y socio comercial, sino sobre todo porque el Tribunal Oral Federal 4, por mayoría, vinculó a la vicepresidenta con la génesis del caso. Sospecha que el dinero lavado por este empresario vino, al menos en parte, de los presuntos negocios espurios que hizo Báez durante el gobierno de Cristina Kirchner, con contratos de obra pública que le habrían permitido hacer la fortuna que después lavó. Nunca antes la justicia argentina había dictado una sentencia semejante condenando lavado de dinero de la corrupción al más alto nivel. Y tomamos una nota que publicaba en la página de la organización periodística independiente sobre el Lázaro Báez para entender por qué tiene que ver con nuestro país. Y nada más comentamos el primer párrafo. Podría decirse que EPSUR S.A. fue creada en 2005 para hacer negocios en Venezuela. Sin embargo, la petrolera propiedad de Báez fue la empresa testigo que tejió una serie de acuerdos, convenios y constituyó empresas en las tierras de Chávez para desarrollar a partir del año 2005-2006 negocios en el campo de la explotación y exploración petrolera. Lo hizo en Venezuela y otros países latinoamericanos, y así suma y sigue la nota que vincula a este empresario hoy condenado por lavado de dinero en Argentina con la era del expresidente Chávez, como tantos otros en el mundo. Esto lo agregamos nosotros. Y la buena noticia, bueno, Estados Unidos considera segura y eficaz la vacuna de una dosis de Johnson & Johnson y la aprobará esta semana. Lo tomamos del país de España. La compañía informa que su fármaco alcanza el 85% de eficacia media tras un ensayo clínico con 44 personas. Y vamos a compartir un video muy cortito que publicaron algunos periodistas que estuvieron allí en el momento. Se hizo viral en redes sociales cuando, bueno, la embajadora de la Unión Europea recibió la carta, ya la notificación del régimen venezolano sobre la expulsión, la necesidad de que abandone nuestro país. Vamos a ver este video, dura unos 7 segundos. Y allí se ve a la embajadora, bueno, recibiendo con los documentos en la mano, recibiendo la notificación de esta decisión que, como han dicho todos, y es natural, es lógico, va a aislar aún más a nuestro país. Esa es la embajadora Isabel Brillante. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes el mensaje que publicó el embajador de Estados Unidos para Venezuela en su cuenta en Twitter, diciendo un poco con ironía que la embajadora de la Unión Europea pasa a formar parte de la lista de 6 millones de personas que han salido producto de lo que está ocurriendo en nuestro país y por decisión del régimen venezolano. Lo cierto es que lo que está ocurriendo con la migración, con los refugiados venezolanos en el exterior preocupa y mucho, sobre todo en países como Perú. Vamos a hablar acerca de este tema con el embajador designado por la Asamblea Nacional en esta nación suramericana, Carlos Escul, nos acompaña. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Un gusto saludarte. Un gusto conversar con usted, embajador. Le pedía un primer comentario acerca del alcance de lo que está ocurriendo en Perú con los venezolanos en ese país. Hemos compartido las noticias terribles, no solo la muerte, agresión contra venezolanos en los últimos días. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, muy preocupante. Nosotros nos hemos manifestado al respecto, ya que, por ejemplo, el día sábado hubo una manifestación antivenezolana, donde ahí hubo, apología al delito, expresiones discriminatorias y una serie de sucesos que la verdad nosotros, hicimos saber nuestra preocupación y le solicitamos a las autoridades tomar medidas al respecto. Ahí se pronunció la Defensoría del Pueblo y, un poco también denunciando, ¿no?, lo que estaba sucediendo y pidiendo una investigación. Y ese mismo día un joven que es repartidor de delivery, que es venezolano, fue a dejar también una comida, digamos, un pedido, ¿no?, en una casa, y un señor salió en estado de ebriedad, amenazó con una pistola, disparó, y suscitó todo este problema, que al final, fue detenido, él ya hizo la denuncia, pero han sucedido hechos más que todo también que se han promovido por las redes sociales, videos, delincuentes de ambas nacionalidades acusándose los unos a los otros, ¿no? Entonces, a pesar de eso, nosotros hemos insistido de que, tenemos que llamar a la hermandad, ¿no?, de los dos países, peruanos y venezolanos, de que no podemos morder el anzuelo y no podemos caer en la violencia, ¿no? Ahora, en estos casos, embajador, los mensajes institucionales son fundamentales para evitar que esto vaya a peor. Yo le preguntaría acerca de la campaña electoral. El tema es motivo de discusión. Hay uno de los candidatos, Daniel Salaverry, del partido Somos Perú, que se ha referido a esta situación. Yo le diría que en los peores términos. Le pedía un comentario sobre este tema. Lo escuchamos. Mira, también nosotros rechazamos totalmente esa declaración de este candidato Salaverry. No es la primera vez que lo hace. Me imagino que un poco también en su desesperación de poder escalar en las encuestas, pero nosotros ahí lo que hemos visto también es un rechazo de personas del gobierno peruano, de la opinión pública, ¿no? Que han alzado su voz, tanto venezolanos como peruanos, en contra de esas declaraciones. Y es parte, ¿no?, de esta dinámica electoral. Aquí en este país habrá elecciones el 11 de abril, donde hay ciertos candidatos que quizás quieran usar el tema migratorio para buscar rédito político, pero la verdad es que poco a poco dentro de la opinión pública se ha tomado conciencia, ¿no?, de lo delicado que es este tema por todos los hechos que han sucedido últimamente, y cada vez hay más expresiones de rechazo a estos comentarios xenofóbicos que no solo ameritan que haya un rechazo en la opinión pública, ¿no?, sino que también amerita sanciones. Y ojalá lo puedan haber, porque aquí la discriminación está también, es parte del pacto ético electoral. Los candidatos firman un pacto donde también de alguna u otra forma prometen, ¿no?, o de no hacer comentarios de este tipo. Entonces, mire, yo creo que lo mejor que disuade esto es la sanción, y ojalá que haya para todos estos casos de discriminación y xenofobia. Embajador, nos llamó la atención una declaración que usted ofrecía hace algunos días a otro medio de comunicación, diciendo que hay intereses de que esta tensión escale. ¿Por qué?
Mira, porque lamentablemente por lo que estábamos comentando, porque estamos en campaña electoral, hay grupos, ¿no?, que están jugando un poco a incrementar el rechazo hacia los venezolanos para sacar rédito político, para poder subir en las encuestas, para poder, digamos, poner un poco su mensaje en la opinión pública. Y lamentablemente creo que también hay intereses, ¿no?, de lado y lado, en el sentido de personas que quieren que de alguna forma se eleve el rechazo a los venezolanos en Perú, para después decir que Perú es un país xenófobo, de que en Venezuela las cosas están bien, y nosotros sabemos que eso no es así, porque si hay algo que hemos podido también, que creo que es evidente, es que las personas lamentablemente siguen saliendo de Venezuela. Creo que esta dolarización y estas medidas económicas lo que han hecho también es aumentar un poco la brecha de desigualdad, y de que hay personas que siguen llegando a pesar de que las condiciones son desfavorables totalmente, de que las fronteras están cerradas, de que la pandemia ha ahondado la crisis no solo en Venezuela, sino en estos países de la región. Entonces, mira, que las personas tomen esa decisión de querer migrar todavía en estas circunstancias es tan dura, yo creo que deja en evidencia que las cosas en Venezuela no están bien, y de que la migración no se va a acabar hasta que haya un cambio político en nuestro país. Entonces, esto nosotros lo hemos denunciado, y por eso lo hemos pedido, no solo a todos nosotros, que tenemos que ser muy responsables de los mensajes que se envían en redes, porque mira, ahí hay todo tipo de videos. Hemos visto videos de criminales venezolanos amenazando a peruanos, de peruanos amenazando a venezolanos, muchos editados, muchos de hace tiempo. Si ves la secuencia, prácticamente sale un video nuevo cada día. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién es el interesado, ¿no?, en que esta pelea se profundice? Y no podemos caer en eso, porque lo que no queremos es que esto termine en una tragedia. Embajador Carlos Esculo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Embajador designado por la Asamblea Nacional en Perú, ofreciendo detalles acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en este país, que preocupa y mucho esa tensión, efectivamente, y las agresiones, incluso la muerte de venezolanos, como el caso de Orlando Abreu, que perdió la vida en el mes de enero, a manos de un delincuente, alias Cara Cortada, que finalmente fue detenido por las autoridades de ese país. Nosotros, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, y lo hacemos a nombre de Sky Menestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulitzar Calla, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.